Se tiene un sistema donde la diferencia de energía potencial entre dos puntos puede expresarse como delta U igual a U de x1 menos U de x2, que es igual a una constante B por paréntesis 1 sobre x1 menos 1 sobre x2. Es decir, tenemos una energía potencial que, como vemos, depende de la distancia al origen x. El origen se supone que está aquí, ¿verdad? En este punto. Le hemos puesto el cerito del origen. Bien, una partícula de masa m tiene una rapidez, o sea, una velocidad de módulo v sub 0 igual a raíz cuadrada de 2 multiplicado por b dividido entre la masa multiplicado por x sub 0. Esta es la partícula. Parece que tiene esta velocidad v sub 0 cuando se encuentra a esta distancia x sub 0 con respecto al origen. La partícula se desplaza sobre una superficie horizontal con coeficiente de rozamiento cinético mu, es decir, que nos advierten que hay rozamiento. Pero cuidado, porque la primera pregunta dice que suponiendo que mu vale 0, es decir, suponiendo que no hay fuerza de rozamiento, determinar la distancia mínima al origen, a qué distancia del origen alcanza la partícula. Vamos a leerlo de nuevo. Determinar la distancia mínima al origen que alcanza la partícula. Es decir, que alcanza, esta palabra lo que me está diciendo es que viene con esta velocidad cuando está a x sub 0 y que se va a detener a cierta distancia respecto al origen. También se podría haber hecho la pregunta de esa forma y quedaba mucho mejor. Bueno, vamos a investigar esto. Oye, que no te las pierdas, están buenísimas. Aquí encontrarás muchas cosas útiles, problemas de física y también cosas muy útiles de tecnología. Bien, además de leer la letra, siempre tenemos que ver los dibujos que nos adjuntan, como en este caso, vemos que la partícula se mueve hacia el origen, con esta velocidad cuyo módulo nos lo dan y es conocido. Luego, esto que nos ponen aquí son los versores o vectores unitarios. El versor Y nos señala la dirección del eje X siempre, y el versor J la dirección del eje Y, que en este problema no interviene para nada. Bien, entonces, lo primero que tenemos que ver y prestar la atención es a la energía potencial, ¿no? Observamos que la energía potencial U en el punto x1 es B por 1 sobre x1. O sea que, por ejemplo, en este punto, donde está la partícula, esa energía potencial U valdrá B dividido x sub 0, porque la partícula se encuentra ahí en x sub 0. Al mismo tiempo, además de tener esta energía potencial, como se está moviendo, tendrá una energía cinética que, como todos sabemos, la vamos a calcular de la siguiente forma. La masa por el módulo de la velocidad, en este caso v sub 0 al cuadrado, dividido 2, porque es la energía cinética en el punto o en la posición x sub 0. Bien, esto al final sustituyendo, al elevar al cuadrado, se nos irá la raíz cuadrada y nos quedará lo que tenemos ahí dentro. Al hacer la sustitución, vemos que podemos simplificar. 2 dividido 2 me da 1, m dividido m me da 1, y entonces la energía cinética en la posición x sub 0 vale también b sobre x sub 0. Por lo tanto, en este punto tendremos una energía mecánica que sabemos que es la suma de la energía potencial más la energía cinética, y por tanto sumamos esas dos cantidades y nos quedará 2 por b dividido x sub 0. En cualquier otro punto, la energía mecánica será la siguiente. Vamos a llamarle simplemente energía mecánica. En un punto x', cualquiera, será también la suma de la energía potencial más la energía cinética. Pero, como la letra nos dice, suponiendo que el coeficiente de rozamiento cinético es 0, determinar la distancia mínima al origen que alcanza la partícula, esta palabra nos está diciendo que llega un momento que esta partícula se va a detener.
en ese punto X'. Y si se detiene, su energía cinética valdrá 0. Por lo tanto, vamos a poner aquí que esta energía cinética valdrá 0. Y la energía potencial que tendrá será B dividido entre X', porque esa es la forma que tiene la energía potencial. Ahora bien, si no hay fuerzas de rozamiento, la energía mecánica se conserva. Por lo tanto, podemos escribir que la energía mecánica en el punto X⁻, será igual a la energía mecánica en el punto X'. Y entonces, aplicando la igualdad, tendremos que nos queda esto que tenemos aquí. Bien, lo que podemos hacer, como nos interesa calcular X', es aplicar el inverso a esta igualdad. Es decir, que damos vuelta a esto, por decirlo de alguna forma, hallar el inverso y damos vuelta a esto. Y entonces nos va a quedar X⁻0 sobre 2b igual a X' sobre b. B aparece a ambos lados del signo de igual. Si yo multiplico por b ambos miembros de la igualdad, se me va a simplificar. Entonces, esto lo podemos simplificar y ya encontramos a qué distancia X', la partícula, se va a detener. Cuando X' valga X⁻0 sobre 2. Vamos a subrayarlo y también aquí lo ponemos en el dibujo. En este punto, la esferita tendrá una velocidad que será igual a 0. La pregunta B dice: calcular el valor del coeficiente de rozamiento para que la partícula se detenga cuando ésta haya recorrido la mitad de la distancia entre X⁻0 y la distancia mínima calculada en A. Es decir, que la esferita se va a detener en este punto que estoy marcando, ese punto medio, y la distancia, entonces, respecto al origen será la que estoy dibujando ahora en color azul. Vamos a llamarle a esa distancia X segunda. ¿Cómo podemos calcular esa distancia si sabemos que es justo la mitad de esta distancia que tenemos aquí? Bueno, una forma de calcular esa distancia respecto al origen es la siguiente. Sumamos a X⁻0 la distancia X⁻0 sobre 2, o sea, X', y luego hacemos el promedio. La dividimos entre 2. Ponemos arriba como un denominador 2, de manera que aquí nos queda 2 entre 1, 2 por X⁻0, 2X⁻0 más X⁻0 sobre 2. Entonces nos queda 3X⁻0 sobre 4 porque este 2 cae y queda multiplicando a este. ¿Por qué? Porque este 2 es como si tuviera denominador 1, y para dividir dos fracciones dejamos la que está en el numerador como está y multiplicamos por el inverso de la segunda. Por lo tanto, esta cantidad 3X⁻0 me quedaría multiplicada por 1 y el 2 queda multiplicando al 2 y de ahí surge el 4. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es la siguiente. ¿Cuánto valdrá esta distancia? Esta distancia vale X⁻0 menos X'. Vamos a calcularla. La distancia que hay entre el punto inicial X⁻0 y X', la calculamos restando X⁻0 menos X'. Lo hacemos aquí. X⁻0 menos X', que es X⁻0 sobre 2. Eso me da X⁻0 sobre 2, que es esta distancia. Si ahora calculo la mitad de esta distancia, X⁻0 sobre 2 dividido 2, ¿eso cuánto me va a dar? Me va a dar X⁻0 dividido 4. Y por lo tanto, si yo quiero saber ahora la distancia en azul, que es la distancia que me interesa, que es X segunda, ¿qué tengo que hacer? A X' le tengo que sumar esta distancia mitad que he encontrado, que es X⁻0 sobre 4. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que X segunda es igual a X', que es X⁻0 sobre 2, más X⁻0 sobre 4. Ponemos como un denominador 4, y luego ¿qué hacemos? 4 entre 2, 2, por X⁻0, 2, más 1, 3. 3X⁻0 sobre 4, y como vemos, llegamos al mismo resultado. Bueno, eso era para averiguar la distancia. Vamos ahora a tratar de encontrar lo que nos piden. Como hay rozamiento,
sabemos que la energía mecánica no se va a conservar. Entonces planteamos el teorema siguiente, que el trabajo de la fuerza de rozamiento, que lo escribo así, es igual al cambio, incremento o variación en la energía mecánica. Es decir, una energía mecánica que voy a llamar energía mecánica final, menos una energía mecánica que será una energía mecánica inicial. Al final, si la esfera se detiene en este punto, entonces la esfera no va a tener energía cinética, solamente va a tener energía potencial que le vamos a llamar simplemente U, cuando se encuentre a la distancia x segunda, U de x segunda. Esa será la energía mecánica final. Y la energía mecánica inicial será la suma de la energía mecánica que tenga cuando está en x sub 0 más la energía cinética cuando se encuentre en x sub 0. Vamos a poner aquí un corchete. Tenemos que ir con cuidado. La esfera va a recorrer una distancia que es esta distancia d, que como calculamos antes es x sub 0 sobre 4. Eso es lo que recorre la esfera. Pero x segunda es la distancia a la cual se encuentra al origen, que es la que nosotros tenemos que colocar en la energía potencial. Hay que tener cuidado con eso. Bien, en este trayecto hay rozamiento y por lo tanto vamos a dibujar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento será hacia la derecha. ¿Y qué otras fuerzas tendremos? Tendremos la fuerza peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae al objeto, la fuerza de atracción gravitatoria, y tendremos la fuerza normal, que es la que hace el suelo para sostener a la esfera. Vamos a ponerle los nombres. Aquí tenemos F, que es la fuerza de rozamiento, normal y peso. El objeto no se mueve en esta dirección, por lo tanto, el módulo de la normal es igual al módulo de la fuerza peso. Y entonces vamos a escribir eso, que el módulo de la normal, lo puedo escribir así, es igual al módulo de la fuerza peso, que lo vamos a calcular como m por el módulo de g. O también a veces los módulos simplemente los escribimos así, sin la rayita arriba y sin las barritas de valor absoluto. Eso es muy importante. Bien, entonces vamos a ver cómo nos quedaría el planteo. El trabajo de la fuerza de rozamiento, sabemos que lo podemos calcular como es una fuerza constante, como el producto de la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal, que es m por g, por el desplazamiento, que es x sub 0 dividido 4, por el coseno del ángulo que forma la fuerza de rozamiento con el desplazamiento, que tienen sentido contrario. Por lo tanto, el ángulo es 180. El coseno de 180 grados es menos 1. Ese menos lo voy a poner aquí adelante. Y ya tengo planteado el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y ahora tenemos que ver lo siguiente. La energía potencial cuando se encuentra en la posición esta, x segunda, simplemente será B dividido x segunda, que es 3 por x sub 0 dividido 4. Todo eso menos la energía potencial cuando se encontraba en x sub 0, que es B dividido x sub 0, más la energía cinética que ya habíamos visto, que era B sobre x sub 0. Y ahora simplemente, trabajando con esta expresión, vamos a despejar el coeficiente de rozamiento. Vamos a trabajar un poquito con esta parte. Cuando yo divido esta cantidad entre una fracción, tengo que multiplicar por el inverso de la fracción. Así que en definitiva, eso me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar así. 4 por b dividido 3 por x sub 0. Menos, y ahora tengo dos términos iguales. Entonces esa suma me dará 2 por b
dividido entre x sub 0. Bien, y ahora ponemos como un denominador que será 3 por x sub 0 y me queda 4b, 3 por x sub 0 sobre x sub 0 me da 3 por 2, 6 por b. De manera que aquí me quedará menos 2b sobre 3x sub 0. El coeficiente de rozamiento tiene que ser positivo y sin unidades, tiene que ser adimensional. Entonces, como tengo menos de un lado y menos del otro, multiplico ambos miembros de la igualdad por menos 1 y por lo tanto esto me quedará positivo. Así que ahora vamos a despejar mu y veamos qué unidades tiene. Despejando llegamos a este resultado. El 4 me queda multiplicando, me queda 8b, y luego m por g por x0 se me viene para abajo, donde tenía 3x sub 0, por eso me queda aquí x sub 0 al cuadrado. Entonces ustedes se preguntarán, ¿estará bien este resultado? Bueno, podemos tener una idea, si el resultado es coherente, si las unidades de este resultado son correctas. Y las unidades que tiene que tener el coeficiente de rozamiento es ninguna, 0, no tiene unidad de coeficiente de rozamiento. Entonces tenemos que ver qué unidades nos está dando esto. Bien, sabemos que la masa se mide en kilogramos en el Sistema Internacional de Unidades, g es la aceleración gravitatoria, metros por segundo al cuadrado, y x sub 0 al cuadrado será metro cuadrado. Pero ¿qué unidad tendrá b? Eso lo vamos a averiguar analizando un poquito ahí arriba. Vamos a ver qué unidades tiene b. Para eso vamos a elevar esta expresión al cuadrado y nos quedará v sub 0 al cuadrado será igual a 2 por b dividido m por x sub 0. Y ahora vamos a despejar b, por lo tanto nos quedará v0 al cuadrado multiplicado por m por x sub 0 dividido 2, esto sería b. Entonces vamos a ver las unidades que tendría b. La velocidad al cuadrado es metro cuadrado por segundo al cuadrado. Todo eso me quedará multiplicado. Bueno, el 2 ni cuenta, o sea que la raya de dividir no tiene sentido. La masa, kilogramos, y la posición x sub 0 en metros. Así que en definitiva las unidades de b serán kilogramo, metro cúbico, por segundo al cuadrado. Entonces vamos a ver, haciendo esa sustitución aquí, qué unidades nos quedaría para el coeficiente de rozamiento mu. Entonces tendríamos arriba las unidades de b, kilogramo, metro cúbico, todo esto dividido segundo al cuadrado. Y abajo que tenemos la masa en kilogramos, g metro por segundo al cuadrado, y x sub 0 cuadrado sería metro al cuadrado. Por lo tanto, metro por metro al cuadrado es metro al cubo en el numerador y aquí arriba lo tengo en el numerador. Esto se me simplifica, kilogramo se me simplifica por el kilogramo y segundo al cuadrado con segundo al cuadrado. Así que esto me da 1, que significa que el coeficiente de rozamiento efectivamente no tiene unidades. Cuando hacemos el análisis dimensional con las unidades, nos quedamos tranquilos porque el resultado es un resultado coherente. Para terminar, nos piden encontrar la expresión de la aceleración de la partícula a partir de la energía. Y aquí el tema es el siguiente: ¿hay rozamiento o no hay rozamiento? No nos aclaran eso. Vamos a suponer que no hay rozamiento para resolver esta parte. Entonces, nosotros sabemos que la energía mecánica, si no hay rozamiento se conservará, entonces esa energía siempre será una energía potencial que dependerá de x, más una energía cinética. Entonces nosotros la podemos escribir como B dividido x más la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado dividido entre 2. Esa será la energía en cualquier momento. Y esta energía será igual a la energía inicial, y la energía inicial dijimos que era 2 por B dividido
x sub 0. Bien, de aquí lo que vamos a hacer es despejar la velocidad. Entonces nos quedará lo siguiente. La velocidad al cuadrado será igual a... De aquel lado tenemos 2 por b sobre x sub 0. Tenemos que pasar al segundo miembro el b sobre x que pasará restando, o sea, menos b sobre x. El 2 que está multiplicando ahora, perdón, que está dividiendo, pasará multiplicando a todo esto, y la masa que está multiplicando ahora la tendremos aquí dividiendo. Entonces, haciendo como un denominador x sub 0 por x, me va a quedar 2b por x menos b por x sub 0. La x no va aquí, vamos a sacar la x de aquí y de aquí, eso me equivoqué, vale, y luego todo multiplicado por 2 sobre m, así que al final me queda 2 por 2, 4b por x menos 2b por x sub 0 dividido x por x sub 0 y por m. De manera que ahora la velocidad será la siguiente. Despejamos y nos quedará la raíz cuadrada. De esta forma. Ahora bien, sabemos que la aceleración, que lo que me están pidiendo es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero resulta que yo tengo la velocidad en función de x y no la tengo en función del tiempo. Entonces hacemos lo siguiente en estos casos. Multiplicamos por diferencial de x y dividimos entre diferencial de x. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Diferencial de x, perdón, aquí sobre diferencial de x. Ahora sí, sobre diferencial de x. Bien. Diferencial de x sobre diferencial t es la velocidad. Entonces nos queda la velocidad por diferencial v sobre diferencial x, o lo que es lo mismo, la derivada de la velocidad con respecto a x. Para no hacer el vídeo infinitamente largo y aburrido, ya he calculado la aceleración, que es la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a x. La velocidad es la raíz cuadrada, así que puse simplemente el símbolo de raíz, no puse lo que va dentro. ¿Cómo hacemos la derivada de una raíz? Es 1 sobre 2 por la raíz, multiplicado todo esto por la derivada de lo que hay dentro de la raíz, que es un cociente. Entonces, ¿cómo es la derivada del cociente? El denominador al cuadrado. Luego hacemos derivada de lo de arriba, esto es una constante, su derivada es 0, la derivada de 4b por x es 4b. Por lo de abajo sin derivar, o sea, por x sub 0 y por m. Menos lo de arriba sin derivar, todo este numerador sin derivar, por la derivada de lo de abajo, que será, como la variable es x, m por x sub 0. Y ahora operaremos un poquito por ahí a ver qué pasa. Bueno, lo que me va quedando, quitando el paréntesis, es esto que vemos aquí. Ustedes lo pueden ver con detenimiento, deteniendo el vídeo, ¿verdad? Este término y este son iguales, por lo tanto los podemos simplificar. Y entonces esto me va quedando solamente esto que tengo aquí arriba sobre esto. Bueno, y alguna simplificación voy a poder hacer. Vamos a hacerla. Este 2 se me simplifica con este 2. El x0 cuadrado con este x0 cuadrado. Esta m se me va con una m. Por lo tanto, esto me queda. Nos quedaría b sobre m por x al cuadrado. Entonces, lo que nos faltaría ver es si esto tiene unidades de aceleración. Recordando que b tiene estas unidades, tendrían que ser estas unidades divididas las unidades de masa y las unidades de longitud al cuadrado. Entonces vamos a ver qué pasa. Si yo pongo b que tiene estas unidades, todo esto dividido la unidad de masa que es kilogramo y metro al cuadrado,
simplificamos kilogramo con kilogramo, metro cuadrado con el metro cúbico y me queda 1 metro, y la unidad que me queda es metro por segundo al cuadrado, que efectivamente es la unidad de aceleración. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y quiero agradecer infinitamente a la gente altruista, que son los verdaderos y buenos estudiantes, que son aquellos que se suscriben al canal. Es gratuito y saben que con eso propenden a que el canal crezca, sea más visible y pueda llegar a más compañeros que están necesitando estos conocimientos. Muchísimas gracias.